¿Qué tal, jóvenes? Les voy a enseñar a utilizar lo que es el programa de GeoGebra para calcular la magnitud y la dirección o ángulo de inclinación del vector con respecto al eje X. Ok, entonces vamos a comenzar escribiendo en el buscador GeoGebra Suite Calculadora y seleccionamos esta página, Suite Calculadora. Le damos clic y en automático nos aparece lo que es un plano cartesiano y su teclado, ¿ok? Primero voy a construir los vectores, cómo se construyen en GeoGebra. Para ello, aquí está el apartado entrada. Aquí vamos a anotar todos los comandos y los cálculos que hagamos, ¿ok? Primero voy a construir un vector. ¿Cómo se va a llamar el vector? Ahí voy a anotar que mi vector se va a llamar A, ¿ok? Igual, escribo la palabra vector y me aparecen estos ejemplos, pero voy a seleccionar el primero que dice vector, me voy hasta hacia parte y selecciono vector punto, le doy clic, vuelvo a abrir paréntesis y ahí voy a anotar las coordenadas de mi vector. En este caso las coordenadas son 3,3, ok, enter, y en automático me construye el vector que tiene los componentes en X3 y el componente en Y3, ¿ok? A este vector se le llama vector A. Ahora, voy a calcular su magnitud, cuánto mide desde el punto inicial hasta el punto final. Recuerden que ese valor pues es un valor absoluto, ¿vale? Entonces, vamos a regresarnos a este apartado. En entrada vamos a escribir ABS, ¿ok? ABS, que nos va a decir el valor absoluto, la magnitud de mi vector. ABS y selecciono ABS X. Le doy clic y ahí voy a anotar el nombre de mi vector. Yo quiero saber la medida de mi vector A. Entonces, ¿cómo se llama este vector? A. Voy a anotar la A en mayúscula. Enter. Y en automático me dice que mi vector mide 4.24 unidades. ¿Ok? Ahora voy a calcular la dirección o el ángulo de inclinación de mi vector. ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuánto mide en esta parte? ¿Ok? Para ello voy a escribir la palabra, voy a poner igual y escribir ángulo. Ángulo, ¿ok? Ángulo. Y voy a seleccionar ángulo objeto. Ángulo objeto. Le doy clic y vuelvo a abrir otro paréntesis y anoto las coordenadas de mi vector. En este caso es 3,3. Enter. Y me dice que mi vector tiene una dirección de 45 grados o un ángulo de inclinación con respecto al eje X de 45 grados. Entonces ya calculé lo que es la magnitud, que es 4.24 unidades, y el ángulo es de 45 grados. Voy a construir otro vector en el cuadrante 2. ¿Ok? Entonces, para construir el vector, vuelvo a anotar aquí el nombre que le voy a dar a mi vector, en este caso, B, ¿vale? B igual, escribo vector, y selecciono vector punto. Abro paréntesis, recuerden que son dobles paréntesis, y anoto las coordenadas de mi segundo vector. En este caso, las coordenadas que le voy a dar son -5,
coma 2. Enter, ok, y ya me muestra mi vector. Y las coordenadas son en el componente X 5 y en el componente Y 2. Ahora calculo la magnitud de este vector, ok. Para calcularla, recordemos que vamos a anotar ABS, ok. Entonces, ABS X de X y anoto el nombre de mi vector. En este caso, el nombre de mi vector es B. Ok, le doy Enter y ya me arroja la magnitud de mi vector B, que tiene una magnitud de 5.3 unidades. Ahora voy a calcular su dirección. Anotamos igual ángulo objeto, vuelvo a abrir paréntesis y anoto las coordenadas de mi vector B, que son menos 5 en el componente X, 2 en el componente Y. Y me dice que la dirección o el ángulo de inclinación con respecto al eje X es de 158.19 grados. Ahora voy a dibujar un vector en el cuadrante 3. A ese vector lo voy a llamar C. Ok, entonces las coordenadas del vector C, voy a construir ese vector. El nombre de vector es C igual a vector punto, abro paréntesis. Ok, recuerden que debe tener doble paréntesis. Y anoto las coordenadas del vector. En este caso, las coordenadas son menos 7 en el componente X, menos 1 en el componente Y. Y ya está construido mi vector, que se llama C. Voy a calcular la magnitud de este vector. ¿Cuánto mide? Anoto ABS X y anoto ahí en esa parte cuál es el nombre de mi vector. En este caso, mi vector C. Le doy Enter y me dice que mi vector mide 7.07 unidades. Ahora voy a calcular su dirección o ángulo de inclinación con respecto al eje X. Para ello, recordemos anotar igual ángulo objeto, abro paréntesis y anoto las coordenadas de mi vector C, que son menos 7, menos 1. Enter. Y me dice que la dirección de este vector es de 188.13 grados. Ahora voy a construir otro vector en el cuadrante 4, ¿vale? Para ello le voy a dar las coordenadas 5, menos 4, ¿vale? A ese vector lo voy a llamar D. D es igual a vector punto, abro paréntesis y anoto las coordenadas de mi vector